fue el que comenzamos a estudiar la semana pasada en el contexto de nuestras pruebas, la fe, la perseverancia y la soberanía de Dios, cómo estas cuatro verdades bíblicas, cuatro principios bíblicos se entrelazan en la vida del creyente, a la luz particularmente de esta gran aflicción que Dios soberanamente permite que acose al mundo, a nuestro país, a nuestras familias, a nuestras iglesias en este momento. Más que nunca, el hecho de que Dios es un Dios soberano es una de los pilares de la fe cristiana, de las doctrinas bíblicas más esenciales por las cuales nosotros debemos luchar. Si hay una doctrina bíblica que precisamos en nuestra vida, que esté clara, que no esté deformada, que no esté torcida, es la doctrina de la soberanía de Dios. Así que acompáñame a tener un momento de oración. Ya hemos orado previamente, pero a manera de clamar a Dios, como la Escritura nos enseña que vamos a estudiar, nos exhorta que hagamos, clamamos a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría de lo alto, de forma tal que podamos pues tener la comprensión, el entendimiento necesario para poder responder obedientemente a la exhortación que nos da aquí en su palabra con relación a nuestra respuesta a las pruebas. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, regresamos nuevamente a tu presencia. Ya hemos hablado contigo en varias ocasiones, en infinidad de ocasiones durante este día, y regresamos al trono de tu gracia, Señor, por medio de los méritos de Cristo, a suplicarte que de nosotros tengas misericordia y que nos concedas sabiduría de lo alto, Señor, en esta hora de nuestras vidas para poder responder obedientemente, Señor, a esta situación tan adversa, tan rara, tan difícil de procesar, de comprender, Señor, que es esta pandemia del coronavirus, Señor. Más que ninguna otra cosa, lo que anhelamos es que por medio de tu palabra tú continúes renovando nuestro entendimiento, enderezando los conceptos torcidos, deformados, que podamos tener de ti, de tu palabra, de tu salvación, de tu Hijo, de tu redención, del propósito tuyo para la iglesia, Señor, y que podamos con tu ayuda, Señor, alinear todos los aspectos de nuestra vida bajo el gobierno soberano de nuestro Rey y Redentor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdame a poder pues compartir con mis hermanos y las personas que nos están viendo en esta noche esta verdad tan importante en tu palabra. En el nombre de Cristo, para su gloria, pedimos estas cosas. Amén. Lo que hacemos en esta noche es que continuamos la enseñanza que comenzamos el miércoles pasado. Está basada en lo que la Escritura nos enseña en el libro de Santiago, en el primer capítulo. Los versículos son del 2 al 18. Como dije hace un momento, vamos a ver cómo se entrelazan las pruebas, la fe, la perseverancia con la soberanía de Dios. Y también vamos a hacer mención de qué papel juega la responsabilidad humana en cada una de estas cosas. Si fuera necesario resumir la enseñanza nuestra en esta noche, se podría resumir de esta forma: las pruebas y las tentaciones son inevitables en la vida de los cristianos y Dios quiere utilizar ambas cosas, sean pruebas, sean tentaciones, para profundizar, para purificar y profundizar y arraigar nuestra fe. En mi caminar con Cristo, en mi jornada como siervo del Señor Jesucristo, he aprendido muchísimas cosas, algunas de ellas a golpes, a cantazos, como decimos los puertorriqueños. Una de esas cosas es que la vida es difícil, pero al mismo tiempo Dios es bueno. También he aprendido que en la vida es injusta en la mayor parte de las veces, pero que Dios es justo. He aprendido que la vida es
corta, más corta de lo que muchos de nosotros quisiéramos que fuese, pero Dios es eterno. Y más que nada, he aprendido que todo en esta vida es impredecible, no sabemos qué va a acontecer aún en lo que resta de noche, pero al mismo tiempo sabemos, hemos aprendido algunos y sabemos porque la palabra enseña que Dios es soberano. También he aprendido que las dificultades, si respondemos correctamente conforme a lo que la Escritura enseña, pueden convertirse en una plataforma por medio de las cuales Dios puede desplegar su poder y que el mundo a nuestro alrededor le dé gloria a nuestro Padre que está en los cielos. También he aprendido que Dios en su plan soberano no nos exime a nosotros de dificultades, de complicaciones, de adversidad, de aflicción. Dios en su plan soberano nos da cargas, pero también Dios nos capacita con hombros espiritualmente fuertes de forma tal que usted y yo podamos cargarlos. También he aprendido que no debemos pedirle a Dios comodidad, confort. No debemos pedirle a Dios que nos dé cargas que sean livianas, porque Dios sabe cuál es la carga que usted y yo podemos cargar, perdonando la redundancia, sino que debemos pedirle a Dios que nos fortalezca espiritualmente. Por eso le pedimos sabiduría de lo alto, comprensión, un nivel de comprensión mayor del que normalmente tenemos, de forma tal que podamos responder correctamente y de buena gana cargar con esas cargas, otra vez, perdón la redundancia, que son sumamente pesadas. La vida me ha enseñado que la única diferencia, escuche que es importante, entre lo que llamamos como una piedra de tropiezo y un escalón de crecimiento es la forma en que usted y yo lo utilizamos. Cualquier problema, cualquier circunstancia adversa, cualquier enfermedad, cualquier aflicción, cualquier tragedia como la que experimentamos ahora con esta pandemia que azota el planeta Tierra, la única diferencia entre una cosa y otra, pues para algunas personas estas cosas pueden ser piedra de tropiezo, para otras personas pueden ser escalón de crecimiento. Lo que hace una diferencia entre una cosa y otra es en la forma en que usted y yo respondemos. Si respondemos con la sabiduría de lo alto, si respondemos en la forma en que Dios nos exhorta en la porción bíblica que estudiamos, donde nos dice, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando nuestra fe, dijimos la vez pasada, es purificado, cuando nuestra fe es pasada por el crisol de la prueba, cuando usted y yo experimentamos por estas dificultades y respondemos nuevamente como Dios estipula que debemos responder, usted y yo llegamos a un punto, escuche, que no es ficción, llegamos a un punto donde usted y yo somos capaces de sufrir sin quejarnos, somos capaces de ser abandonados por las circunstancias o por personas sin nosotros abandonar a otras personas. Somos capaces de dar sin necesariamente recibir algo bueno a cambio y más que ninguna otra cosa, quizás lo más importante para mí, somos capaces de buscar refugio en el Señor, acogernos bajo sus alas protectoras y al mismo tiempo descansar tranquilos esperando de nuestro Dios la recompensa que Él ha prometido para sus hijos. Así que la porción bíblica en sus Biblias nuevamente es Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 18. Santiago comienza dirigiéndose a verdaderos creyentes, por eso dice, hermanos míos, no vamos a hacer una exposición como hicimos la otra vez, pero sí vamos a señalar una que otra cosa antes de entrar de lleno a la parte donde nos quedamos la vez pasada. Santiago comienza en el versículo número 2 diciendo, hermanos míos, está hablándole a verdaderos creyentes, punto muy importante, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa exhortación es un mandamiento, es algo imperativo, gozaos profundamente, eso está ahí, ese gozaos profundamente está ahí, porque simplemente gozarnos no es una cosa normal, no es una respuesta natural del ser humano ante la adversidad, ante la prueba. Así que
la palabra nos da esa exhortación. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Y sabemos nuevamente que cuando Dios nos exhorta, nos manda, reclama algo de nosotros, con ese reclamo, ¿verdad? Con esa demanda, con ese mandamiento, está la garantía, está la promesa inquebrantable, inmutable, de que Él habrá de proveer lo que sea necesario para nosotros poder realizar lo que Dios nos está llamando a hacer. Gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, en toda clase de pruebas, adversidad, dificultad, aflicción, sabiendo por experiencia propia que la prueba de vuestra fe produce paciencia, se refiere al perfeccionamiento del carácter cristiano, como dijimos la vez pasada, pero tenga la paciencia su obra completa, algo que requiere que usted y yo seamos dóciles y que usted y yo aprendamos a regocijarnos en nuestras pruebas para que seáis perfectos y cabales, espiritualmente maduros, de forma tal que podamos conducirnos a la semejanza de Cristo, que es la meta, nuevamente, de la paciencia, de este perfeccionamiento del carácter cristiano que mencionamos en el versículo 3, sin que os falte cosa alguna. No vamos a carecer de nada que sea espiritualmente importante y de valor. Una vez nosotros seamos perfectos y cabales, que es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Versículo 5 nos dice lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y el principio que dijimos la vez pasada y vale la pena recordar aquí es que el cristiano al pasar por pruebas necesita, escucha, una medida especial, una medida única de comprensión que le pueda ayudar al creyente a enfrentarle. Usted y yo en el día de hoy, ante la magnitud de la prueba que estamos pasando, usted y yo necesitamos una medida especial, adicional, distinta, fresca, nueva de comprensión para usted y yo poder enfrentarnos a esta adversidad, esta aflicción, esta dificultad tan severa en la forma en que Dios nos manda que lo hagamos. Gozaos profundamente cuando halléis en diversas pruebas. Esa necesidad que usted y yo tenemos de esta medida especial de comprensión, esa necesidad nos impulsa, nos empuja, no tenemos otro remedio que no sea el pedirle a Dios que nos conceda ese nivel de comprensión, ese nivel de sabiduría. Por eso dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y como dijimos la vez pasada, no es un consejo personal, es una orden divina. El clamar a Dios, el pedirle a Dios, clamando a Dios, es una orden divina, es un mandamiento. Y nos recuerda de ese Dios, nos dice que el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Ese nivel especial de comprensión, esa sabiduría para poder enfrentarme a esta circunstancia de una forma que pueda yo gozarme profundamente como Dios espera, me indica, me manda a que yo lo haga. Interesante otra vez la frase sin reproche, y la idea aquí es sin recordarme lo indigno que yo soy de recibir esa medida especial de comprensión, entienda, sabiduría de lo alto, sin reproche, sin recordarme que por mucho tiempo Dios ha tenido ese nivel de comprensión accesible para mí y yo me he hecho el sordo, yo he decidido utilizar mi propio entendimiento o el entendimiento del mundo o la sabiduría de la televisión o de las redes sociales o del YouTube, yo no sé. Es sin reproche y le será dada. Versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. En otras palabras, esa petición debe ser respaldada por una confianza verdadera en el carácter de Dios, en el propósito de Dios, en las promesas de Dios. Y escuche por favor que es sumamente importante, sobre todas las cosas debe estar respaldada por su confianza, la confianza mía y la confianza suya en la soberanía de Dios, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Cuando no hay confianza en Dios, ya dijimos, el único rumbo es ir de mar en peor. Versículo 7, no piense, pues quien tal haga, que pida a Dios algo, pero lo haga así, dudando, ¿verdad? Pidiendo, pero dudando.
No pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es una persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. No recibirá nada del Señor, porque Dios detesta a aquellos que se mantienen claudicando entre dos caminos. Dios detesta a lo que la Escritura llama a la persona tibia, que no es frío ni caliente. Y la Escritura dice que Dios lo detesta de tal forma que Dios dice que lo vomitará de su boca. Versículo 9. Ahora cambia un poco el enfoque, ¿verdad? Aquí en el versículo 9, como dijimos la vez pasada, pero todo está relacionado. Por eso es que el pasaje es del versículo 2 al 18, es largo, pero es que todo está entretejido. Versículo 9, el hermano que es de humilde condición, y ya dijimos, está hablando del cristiano que económicamente es pobre, gloríese en su exaltación. En otras palabras, siéntase orgulloso de que es hijo de Dios, siéntase orgulloso de que las incontables bendiciones, protecciones que Dios ofrece están a su disposición. Siéntase orgulloso de eso. Ahora nos habla de otro hermano en la iglesia que en vez de estar económicamente en una situación precaria, abunda en posesiones materiales, pero el que es rico, en que se gloríe en su humillación, porque él pasará a ser como la flor de la hierba. Y dijimos aquí nuevamente la vez pasada que aquí se refiere a una persona, el que tiene riquezas materiales, esto debe gozarse, escuche, cuando llegan las pruebas. ¿Por qué razón debe gozarse el que tiene riquezas materiales cuando lleguen las pruebas? El que está económicamente cómodo cuando lleguen las pruebas, porque las pruebas, escuche por favor, que es sumamente importante, porque las pruebas le enseñan lo transitorio que son las cosas materiales y le enseñan también, para mí posiblemente más importante, su incapacidad, la incapacidad de las cosas materiales, nuevamente la riqueza material, de dar satisfacción interior o dar sostén o ayuda espiritual. Versículo 11, dijimos que hace referencia al Antiguo Testamento, la situación del pueblo de Israel, cuando sale el sol con su color abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosura apariencia. Perdone que vaya tan rápido, pero esto lo cubrimos detalladamente la vez pasada. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Algo dijimos la vez pasada que vale la pena volver a repetir, y esto: ni la abundancia, escuche, ni la abundancia o escasez de bienes materiales es algo que trasciende, no es importante, no es relevante. Lo importante es nuestra relación con el Señor, que da, escuche, que da abundancia de riqueza espiritual, una abundancia que no se acaba, una abundancia de riqueza espiritual que siempre satisface independientemente de las circunstancias que usted y yo podamos atravesar, incluyendo las circunstancias que atravesamos en el día de hoy. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bienaventurado, versículo 12, el hombre que soporta la tentación. Ese hombre que soporta la tentación es el creyente genuino que persevera y que nunca abandona su confianza en el Dios soberano, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y el punto aquí es que la perseverancia trae como resultado siempre, que es lo que usted y yo debemos perseguir, trae como resultado la perseverancia, la aprobación de Dios. Y su aprobación, la aprobación de Dios, como Santiago nos dice, trae como resultado la corona de vida. Esto es vida eterna, esto es vida abundante, que de paso es la evidencia más contundente de que el milagro de la salvación ha ocurrido en la vida de ese individuo. Soportar la tentación, escuche, es evidencia de perseverancia y de que sin lugar a dudas usted y yo tenemos una prioridad en nuestras vidas, que es el amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo lo que tenemos. Versículo 13.
Cuando alguno, voy más rápido ahora, por favor, así que agárrese. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Bajo ninguna circunstancia se le ocurra culpar a Dios por la tentación, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Hablamos detenidamente acerca de eso. Si quiere, escuche o vea lo que hablamos la vez pasada. Sino que cada uno es tentado de su propia pasión, de sus deseos pecaminosos que brotan del alma humana para disfrutar algo, escuche, que satisfaga la carne, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y como dijimos la vez pasada, el pecado no resultará en muerte espiritual para el creyente, porque el creyente está ya eternamente sellado, está firme en Cristo Jesús. Pero sí, el pecado puede llevar a una muerte prematura en la vida de uno que Dios ha salvado, ha escogido, ha redimido. Versículo 16. Amados hermanos míos, otra vez haciendo referencia que aquí está hablando directamente a aquellos que han sido salvos por la fe, por gracia a través de la fe en la obra terminada de Jesucristo. No erréis. No se equivoquen, no se desvíen, no cometan el error, escuche, de culpar a Dios y no asumir responsabilidad ustedes mismos. Toda buena dádiva se refiere al acto de dar un regalo, y todo don perfecto se refiere al regalo mismo. Descienden de lo alto, provienen de la generosidad divina de Dios, que siempre es adecuada, que siempre es completa, escucha, que es importante, sumamente importante, y que siempre es beneficiosa, del Padre de las luces, referencia a Dios como el creador de todas las cosas, en el cual, bendito Cristo, no hay mudanza ni sombra de variación, de lo cual nuestro amado pastor Marcel nos predicó el domingo pasado. Eso implica que Dios nunca cambia, y eso implica que Dios es inmutable. Alabado sea el nombre de Cristo. Y el versículo 18 concluye con esta verdad gloriosa. Él, el Dios inmutable, Dios que nunca cambia, de su voluntad, de su soberana voluntad, que es la fuente de la vida eterna, no se olvide de eso, nos hizo nacer. Está hablando del acto divino de la regeneración, está hablando del nuevo nacimiento. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, porque Dios regenera a los pecadores por medio del poder de su palabra. Eso está en toda la Escritura, para que nosotros, los que hemos sido salvos por medio de su palabra, la palabra de verdad, seamos primicias de sus criaturas. Y dijimos en conclusión en la exposición que hicimos la vez pasada, que los cristianos son la primera evidencia de la creación nueva, no de la creación en Génesis, sino de la creación nueva de Dios que ha de venir al final de los tiempos. Al final de los tiempos hay una creación nueva, y el creyente verdadero es nuevamente la primera evidencia de esa creación nueva que habrá de venir al final de los tiempos. Y como van las cosas, ese final de los tiempos cada vez está más cercano. Alabado sea el nombre de Cristo. Y los creyentes en el presente disfrutan de esta vida nueva. Y como dije hace un momento, es prueba anticipada de la gloria futura. Ahora, mire ahora en su bosquejo, por favor, ahí donde dice el rol de Dios y el rol del cristiano cuando se trata de pruebas y de tentaciones. Vamos a considerar, a manera de aplicación, la razón de las pruebas, la razón de las tentaciones y cómo usted y yo podemos bregar con ellos desde una perspectiva bíblica. 3 puntos simples, pero sumamente cruciales, no negociables. No se puede vivir la vida cristiana victoriosa obviando estos principios o sin ser obediente a los mismos, ¿verdad? Incorporarlos en mi vida. El primero de ellos, por favor escríbalo, es que Dios es soberano sobre nuestras pruebas. Yo añadiría sobre todas nuestras pruebas. Es soberano. El principio aquí es que todas las pruebas y dificultades en mi vida siempre están bajo el control de Dios, y Dios las utiliza para que su propósito sea realizado en tu vida y en mi vida. Versículo 2, hermanos míos, gozados profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Ese versículo choca abiertamente con toda la
dichosa teología de prosperidad, de superfe, de los apóstoles y de toda este cristianismo comercializado que se mueve con toda libertad y en estos días florece aún más todavía a través de las redes sociales. Ese versículo 2 choca abiertamente con toda esta teología de prosperidad y de fe y todas esas cuestiones que caracteriza el cristianismo cultural. Hay un cristianismo bíblico, escuche por favor, un cristianismo bíblico, un cristianismo que está basado en lo que la Escritura dice. El cristianismo bíblico, muchas personas le llaman cristianismo radical, cuando en realidad no es nada de radical, es simplemente vivir conforme a los reclamos básicos que Cristo establece para aquellos que van a ser sus seguidores. Simple, pero nos hemos alejado tanto, la cosa se ha deformado tanto, la cosa se ha desviado tanto que los reclamos básicos de Jesucristo en el día de hoy, cuando alguien habla acerca de eso, se convierte en una cosa radical. Así que este versículo 2 choca abiertamente con las teologías baratas de TBN y el enlace y toda esa cuestión. Y cada una de estas cosas, ¿verdad? De lo que de estos medios enseñan, caracteriza a lo que se conoce como cristianismo cultural. Si somos honestos, la realidad es que la mayor parte de nosotros desearíamos que ese pasaje, de verdad, que ese pasaje no estuviese en la palabra de Dios. ¿Cuál pasaje? Versículo 2. Gozaos profundamente cuando estéis en medio de toda clase de pruebas. Ahora bien, ese mandamiento, si usted es de Cristo, si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo en el momento de su nuevo nacimiento, no hay segundas bendiciones. Usted recibió a Cristo y usted es sellado con el Espíritu Santo permanentemente. Alabado sea el nombre del Señor. Ese mandamiento nos empuja a cambiar nuestra forma de ver las distintas pruebas, las distintas dificultades que esta vida nos presenta, incluidas entre esas pruebas y dificultades el asunto tan trágico del coronavirus que le preocupa a usted en esta noche, quizás más que ninguna otra cosa. Nos empuja a cambiar esto de gozados profundamente cuando estéis en medio de toda clase de pruebas, la forma en que vemos las pruebas cotidianas, los asuntos de nuestro quehacer diario, la crianza de nuestros hijos, los distintos issues de la vida, los asuntos relacionales, si me llevo bien con si no me llevo bien con aquel, si me tratan bien o no me tratan bien. Y también los asuntos que son trágicos, como las enfermedades incurables, con las pérdidas de seres queridos y sobre todas las cosas en el día de hoy, la pandemia esta tan horrible del coronavirus. Ahora bien, ya lo he dicho 2 veces, detengámonos por favor. Versículo 2 dice, gozaos profundamente cuando estéis en medio de toda clase de pruebas. La pregunta aquí que muchos de nosotros nos hacemos y no nos atrevemos de hacerlo verbalmente o exteriorizarlo. ¿Estará Santiago hablando en serio cuando dice, gózate profundamente cuando te encuentres en medio de cualquier prueba, sea la que sea, incluyendo la prueba que estamos pasando en este momento? La respuesta a esa pregunta, que puede que sea válida si proviene de un corazón bien intencionado, es esta. Las pruebas, escuche que es importante, preste atención, las pruebas en sí mismas no son razón de puro gozo. Las pruebas en sí mismas no son razón de puro gozo, pero sí lo son, escuche, cuando están bajo la autoridad soberana de Dios y son utilizadas para realizar el propósito de Dios en mi vida. Nuevamente, ¿estará Santiago hablando en serio cuando dice, gózate profundamente cuando te encuentres en cualquier clase de prueba? Pues las pruebas en sí mismas no son razón por sí mismas de puro gozo, de ninguna forma. Es ilógico, irracional. Pero al mismo tiempo, alabado Cristo, sí lo son.
Cuando las pruebas, la adversidad, la enfermedad, la traición, la circunstancia adversa, sea lo que sea, está bajo la autoridad soberana de Dios y son utilizadas por ese Dios soberano que es bueno, 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 siempre fiel, para realizar su propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito? Escuche por favor, que realizan. Versículos del 3 al 12, sin mucho esfuerzo, nos permiten ver una serie de cosas que Dios está haciendo en medio de nuestras pruebas. Lo podemos ver a través de la frase esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, en el versículo 3, paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y nuevamente es el perfeccionamiento, paciencia, el perfeccionamiento del carácter de Cristo en la vida de todo aquel que ha sido salvo. Todo aquel que se ha convertido en templo del Espíritu Santo. Todo aquel que ha recibido el regalo de la salvación, el nuevo nacimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Y si usted es parte de ese grupo, si usted sabe que Cristo vive en usted, si usted sabe que usted ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual, si usted sabe que usted es una nueva criatura en Cristo, pues usted se goza. Y usted en este momento presta atención y usted en este momento saca un lapicero, saca un pedazo de papel para anotar nuevamente, ¿okay?, qué es lo que esta prueba de mi fe produce, sabiendo que la prueba de mi fe produce paciencia, el perfeccionamiento del carácter cristiano. Así que escriban sus notas lo siguiente, ya lo tienen si no me equivoco. La prueba de nuestra fe produce primeramente que aprendamos a crecer a la semejanza de Cristo. Versículo número 4 dice, pero tenga la paciencia sobra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales, maduros y completos. Ahora, que hay una verdad eterna que es sumamente importante para usted y para mí conocer, y más importante, apropiarnos, aceptarla, vivirla, clamar a Dios para que nos capacite por su gracia para poder vivirla. Y es esta. La meta de Dios para nuestra vida, escuche, es que usted y yo maduremos y que usted y yo crezcamos a la semejanza de Cristo. La meta número 1 de Dios para usted y para mí es precisamente eso, que usted y yo, a través de la renovación de nuestro entendimiento, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de todo lo que Él permite que suceda en nuestra vida, usted y yo maduremos y usted y yo crezcamos y seamos más y más a la semejanza de Cristo. Escuche bien, porque esto presenta un problema para la mayor parte de la iglesia en el día de hoy, y es este. Cuando usted y yo enfrentamos pruebas y la meta de Dios, ¿cuál es? Que maduremos y crezcamos a la semejanza de Cristo. Cuando usted y yo enfrentamos pruebas como la que estamos enfrentando en este momento, por favor, sintonícese bien, que es importante lo que en este momento vamos a compartir. Cuando usted y yo enfrentamos pruebas como las que pasamos en este momento, y la meta de Dios, que es hacernos a usted y a mí a la semejanza de Cristo, cuando esa meta de Dios no es nuestra meta, ¿ok?, tenemos problemas. La cosa se complica. Y la realidad es que cuando usted y yo pasamos por pruebas, nuestra meta, escuche por favor, es cambiar las circunstancias, es salir lo más rápido posible de esa prueba, de esa dificultad. Cuando estamos metidos en esa prueba, lo menos que nos pasa por la mente en nuestra humanidad o al no estar caminando en el Espíritu, sometidos al control de Dios, lo que usted y yo deseamos no es que madurar y no es crecer y ser más a la semejanza de Cristo. Lo que usted y yo deseamos es que la situación cambie y salir lo más rápido posible de esas circunstancias. Si estuvieran los hermanos aquí en la iglesia, en el estudio en este momento, yo diría que alguien dice amén, aleluya, alaba lo que Dios, alaba lo que Él vive, porque esa es la realidad. Eso es lo que sucede con nosotros, escuche. Y cuando esa es nuestra meta, ¿cuál?
cambiar la situación, que la situación cambie, que esto pase. ¿Cuándo esto va a pasar? ¿Hasta cuándo va a durar esta cuestión? Si esa es nuestra meta, o salir lo más rápido de esta situación, entonces, si esa es mi meta, el resultado no va a ser gozados profundamente, en ninguna manera. El resultado va a ser, si mi meta es cambiar la situación o salir lo más rápido de esto, el resultado va a ser frustración, el resultado va a ser temor, va a ser ansiedad, va a ser una preocupación interminable. Pero cuando nuestra meta es la meta de Dios, que es el que crezcamos en el conocimiento de Dios, que maduremos y que seamos transformados a su imagen, entonces nosotros sabemos, si mi meta es esa, si mi meta es la meta de Dios, ¿cuál es la meta de Dios? Que yo lo conozca mejor, que yo me parezca más a Cristo, que yo madure nuevamente, que yo sea conformado a su semejanza, que yo sea transformado conforme a su imagen. Entonces sabemos, estamos seguros, estamos totalmente seguros de que la meta de Dios será realizada. Y el hecho de que yo sé que la meta de Dios va a ser realizada, que yo voy a crecer en el conocimiento de Dios, que yo voy a madurar y voy a crecer más y más a la semejanza de Cristo, voy a ser transformado a su imagen, como yo sé que la meta de Dios va a ser realizada. Esa realidad, el que yo sé que la meta de Dios va a ser realizado, va a ser razón de sumo gozo. Entonces es que me puedo gozar profundamente cuando soy hallado en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce que el carácter de Cristo en mi persona sea perfeccionado más y más cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Con eso en mente, pensemos en este momento en la prueba por la cual estamos pasando. Sea una prueba grande o sea una prueba pequeña. La pregunta que se cae del árbol es esta. ¿Cuál es mi meta en esta prueba? ¿Cuál es mi meta en la adversidad, en la aflicción que el coronavirus presenta para mi vida? ¿Cuál es mi meta? ¿Salir de esto lo más pronto posible? ¿Resolver esta situación, arreglarla, buscar una cura y que ya se resuelva toda esta cuestión? Comentario breve sobre eso. Quizás es un buen deseo. Yo comparto ese deseo con usted, pero no es mi mayor prioridad. No es mi mayor prioridad porque yo sé que si podemos salir de esta pandemia, si podemos arreglar, resolver, conseguir una cura para esto, eventualmente otra va a venir. Pero por otro lado, ¿qué pasaría si usted y yo dijéramos, Señor, estoy pasando por esta circunstancia tan difícil que tú conoces, pero por encima de cualquier otra cosa, Señor, lo que yo anhelo es conocerte mejor, y lo que yo anhelo es que a través de esta circunstancia mi comunión contigo sea más limpia, sea más pura, y que a través de esta circunstancia, bendito sea el nombre del Señor, yo pueda ser transformado más y más a la imagen del Señor Jesucristo. La cosa sería totalmente distinta. Escuche por favor, ahí es donde Dios quiere que nosotros vayamos. He ahí la razón primordial por la cual este Dios soberano, que está en control de todas las cosas, que tiene autoridad sobre todo, que gobierna sobre todo. He ahí la razón por la cual muchas de estas cosas están aconteciendo. Porque su iglesia en el día de hoy es una iglesia que claudica. Su iglesia en el día de hoy es una iglesia que se parece muchísimo a la dichosa iglesia aquella de la Odisea, que juraba que era rica, que era poderosa,
que tenía esto, que tenía aquello, que podía hacer aquella cuestión, que podía hacer aquella otra cosa, cuando en realidad estaba ciega, estaba destituida, estaba desnuda. Era un cero a la izquierda, como dirían en mi país. La palabra de Dios enseña que podemos gozarnos profundamente en toda clase de pruebas. Podemos hacerlo cuando el conocimiento de Dios, escuche, podemos hacerlo cuando el ser transformado a su semejanza es la meta de mi vida. Repito nuevamente lo que acabo de decir. La Biblia enseña, no el pastor Edwin, ni el pastor Marcel, ni el pastor Willy. La palabra de Dios, la santa palabra de Dios, que es lo que debe determinar qué es correcto o no en tu vida. La palabra de Dios debe ser la corte final de arbitraje en todos los asuntos de tu vida y mi vida. No necesitamos ningún tipo de revelación nueva. La palabra de Dios es suficiente. Hay de aquel que se le ocurra añadirle o restarle a lo que la palabra de Dios ya contiene. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios es más que suficiente. Muchas personas en el día de hoy andan buscando nuevas revelaciones, andan buscando en números, andan buscando en circunstancias, andan buscando en el cielo señales y cuánta cosa hay, cuando todo lo que necesitamos hacer es primero asegurarnos que estamos conectados correctamente, y esa conexión correctamente a través de Cristo con el Dios que creó y que sostiene todas estas cosas, y simplemente ser obedientes a lo que la palabra de Dios dice, dejar que Dios renueve nuestro entendimiento, dejar que Dios enderece, bendito sea el nombre de Cristo, todas estas ideas deformadas que tenemos, distorsionadas, torcidas, que tenemos de Dios, del carácter de Dios, del propósito de Dios, del cómo Dios trabaja, cómo Dios opera, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera de su pueblo, cuál es la conducta, cuál es el comportamiento, cuáles son las prioridades que Dios espera de su pueblo. Ahí es donde debería estar nuestra preocupación, ahí es donde debería estar nuestro enfoque. En vez de estar en las redes sociales, en el Facebook, en el texto, en el Instagram, en el Twitter, olvídese de eso, eche eso a un lado. Cierre la puerta de su cuarto donde usted esté, aíslese y cállese la boca y deje que Dios le hable. Clame a Dios, exprese lo que tenga que expresar, pero deje que Dios le conteste. No espere una contestación mística ni esotérica, porque la contestación de Dios ya está claramente expresada en su santa palabra. Escudriñe la Escritura. Cristo dijo, escudriñe la Escritura porque ella da testimonio de mí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la palabra de Dios nos dice claramente que sí, ese mandamiento ahí en el versículo 2, hermanos míos, gozados profundamente cuando vayáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra enseña que usted y yo podemos gozarnos profundamente en toda clase de pruebas, y toda clase de prueba es toda clase de pruebas, sea la que sea. Y podemos hacerlo, pero no es automáticamente. Podemos hacerlo cuando el conocimiento de Dios, cuando el conocimiento profundo, conocimiento que implica comunión íntima con ese Dios, cuando el conocimiento de Dios y el ser transformado a su semejanza, escuche, es la meta de mi vida. Cuando eso es la meta de mi vida, yo puedo, bendito sea el nombre de Jesucristo y el poder que está encerrado en su santo nombre, yo puedo gozarme profundamente en toda clase de pruebas. Ahora, en lo que a mí concierne, yo no sé usted, pero en lo que a mí concierne, las cosas que en mi vida yo considero valiosas, en su mayoría, nunca han sido el resultado de experiencias de comodidad o experiencias de felicidad. Las cosas que en mi vida, en este día de hoy, primer día del mes de abril del año 2020, lo que yo considero como valioso en mi vida, en su inmensa mayoría,
son el resultado de grandes pruebas, de gran aflicción, de gran adversidad. Porque por medio de ellas, el conocimiento mucho o poco, más poco que mucho que yo tengo del Señor, ha aumentado. Y Dios ha puesto en mí el deseo, la inquietud de ser transformado más y más a su semejanza. De paso, ¿y cómo sucede eso de que, cómo Dios le hizo eso en la vida suya, Pastor Edwin? Esa última parte, el deseo de ser transformado más y más a su semejanza. Pues la forma en que Dios ha aumentado mi deseo de ser transformado más y más a la semejanza de Jesucristo es abriendo mis ojos ante la naturaleza, la magnitud del pecado que aún permea en mi vida, ayudando a verme como soy en realidad, ayudando a identificar lo trivial de mis oraciones en la mayor parte de veces, ayudándome a ver mi inconsistencia, mi ambivalencia, que me lleva a caer de rodillas y a clamar perdón y a clamar por santificación en mi vida. Que me empuja a mantener mis ojos en el lugar correcto. Citando la palabra de Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, que Él es el autor y el consumador de vuestra fe. Así que primeramente, Dios es soberano en nuestras vidas y nuevamente sabemos que la fe en la prueba de nuestra fe produce paciencia, produce que usted y yo seamos más y más, crezcamos más a su semejanza, que es el punto que está en su bosquejo. Y la segunda cosa es que aprendamos, nuevamente la prueba de nuestra fe produce que aprendamos a confiar en la sabiduría de Dios. Versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pídala a Dios, pídala a Dios, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, sin estar haciendo ningún reclamo, sin recordarme lo indigno que soy, sin recordarme que ahora vienes a pedir sabiduría, luego de pasar tanto tiempo haciendo las cosas a tu forma, ahora que se tranca el dominó, ahora que te encuentras ante esta pandemia, ahora que todo supuestamente se te ha derrumbado. Dios no hace eso, alabado sea el nombre de Cristo. Por eso dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero debemos pedir a Dios sabiduría, si alguno tiene falta de sabiduría. Ahora, aquí hay algo que es importante señalar a manera práctica. Quizá usted pueda entenderlo un poquito mejor. Cuando hablamos de sabiduría, el concepto de sabiduría, en cierta forma está basado en tres cosas. Esas tres cosas son el conocimiento, la perspectiva y la experiencia. Déjeme explicar un momentito, me quedan unos cuantos minutos. Usted y yo tomamos decisiones incorrectas y decimos que tomamos decisiones incorrectas porque no tenemos suficiente conocimiento. Conocimiento es parte de esta sabiduría. La perspectiva y la experiencia son elementos de esta sabiduría que la palabra nos enseña. Usted y yo decimos muchas veces, si yo hubiese visto esto desde otra perspectiva, no lo hubiese hecho, no me hubiese comprometido, no me hubiese ido para allá, no me hubiese mudado, no me hubiese envuelto con tal o cual persona. Si yo hubiese visto esto desde otra perspectiva. Usted y yo carecemos de perspectiva, usted y yo carecemos de conocimiento. En cuanto a experiencia, usted y yo decimos, ¿qué es esto? Yo nunca he pasado por esto, yo no tengo experiencia con esto. Yo no tengo experiencia para ser padre de un bebé. Y muchos de nosotros, cuando llegó el momento, nos dimos cuenta que tampoco teníamos experiencia para ser padres de un teenager. Y en este momento, la cosa es un poco no, 1000 veces más seria, porque ninguno de nosotros
tenemos experiencia para bregar con la aflicción, la adversidad que enfrentamos en este momento, entiéndase la pandemia esta del coronavirus. Por otro lado, usted y yo sabemos que Dios tiene conocimiento de todo. Usted y yo sabemos que la perspectiva de Dios es eterna. Usted y yo sabemos que Dios tiene experiencia infinita. ¿No me entiende todavía? Escuche, por favor. Nuestra sabiduría es limitada. ¿Por qué nuestra sabiduría es limitada? Pues porque nuestro conocimiento, nuestra perspectiva y nuestra experiencia son limitados. Por otro lado, escuche, que de esto es lo que trata este versículo número 5. El Dios de la Biblia, el Dios que tiene conocimiento de todo, el Dios que tiene una perspectiva eterna, el Dios cuya experiencia es infinita, me dice lo siguiente, te dice lo siguiente a través de la Escritura, no a través de una palabra profética que le haya dado el pastor Edwin para que te dé a ti. Cuidado con eso. Cuidado con esas palabras proféticas. Dios te dice, si te falta sabiduría, pídela y yo te la daré sobreabundantemente. Eso Dios te dice en esta hora. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 5 dice lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Claro está. Eso no quiere decir que yo le voy a pedir sabiduría a Dios e inmediatamente toda la circunstancia, toda la situación va a ser resuelta y que todo va a estar bien. Simplemente es Dios diciéndonos, garantizándonos, prometiéndonos que en medio de nuestras pruebas nosotros debemos acercarnos a Él y que no debemos en ninguna forma dudar de su bondad. Dios nos dice, nos garantiza, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, que usted y yo podemos contar con que Él nos va a dar la sabiduría que nosotros necesitamos mientras estemos pasando por una situación difícil. Escuche, pero dice, pero pida con fe, no siendo ambivalente, ¿ok? Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora déjeme concluir señalándole esto. Tener una persona sabia en nuestra vida, un padre sabio, una mamá sabia, un pastor sabio, tener una persona así en nuestra vida que cada vez que usted toma una decisión, esa persona por lo regular está en lo correcto, es algo bueno. Tener una persona sabia, un papá sabio, una mamá sabia, un pastor sabio, un hermano sabio, una hermana en la iglesia sabia, que cada vez que esa persona toma una decisión por lo regular, la decisión que toma es lo correcto. Es algo bueno tener una persona así en nuestra vida. Escuche, por favor. Eso es bueno, pero hay algo que es 1,000 trillones de veces mejor. El Dios que nos salvó, el Dios que decidió poner sus ojos perfectos, justos, santos en gente como usted y como yo, gente depravada, gente muerta en sus pecados, gente que no estaba buscando a Dios, porque ninguno de nosotros estábamos buscando a Dios cuando Dios nos encontró, alabado sea el nombre de Cristo. Ese Dios que nos salvó siempre está en lo correcto. El Dios que nos salvó siempre ha estado en lo correcto. El Dios que nos salvó siempre estará en lo correcto. Y ese Dios está con nosotros en medio de nuestras pruebas. Dios está con nosotros en nuestro bote, en medio de la tempestad, sea la que sea. Él siempre está con nosotros. Y el punto aquí es que mientras usted y yo pasamos por diversas pruebas, Dios lo permite soberanamente con el propósito de que usted y yo aprendamos a confiar
en la sabiduría de Dios. Hay como 4 o 5 cosas más que tenemos que decir sobre esta porción bíblica y no tenemos el tiempo para hacerlo en esta noche. Si es la voluntad de Dios que tengamos el privilegio de poder regresar el próximo miércoles a una nueva sección de Matetes, pues trataremos de concluir el próximo miércoles esta parte, esta enseñanza de Matetes. Ahora, antes de hacerlo, simplemente quiero citar una porción bíblica que fue de las primeras porciones bíblicas que yo memoricé siendo un niño, adolescente. No era convertido. Yo me convertí cuando tenía 33 años. Dios me convirtió. Yo no me convertí, Dios me convirtió. Dios me salvó. Dios me regeneró. Dios me dio el nuevo nacimiento cuando tenía 33 años. Pero de niño tuve la oportunidad de poder participar en distintas actividades recreativas auspiciadas por algunas iglesias. Y en esa experiencia, para poder obtener algunos premios, se requería que memorizaran pasajes bíblicos y yo me memoricé esta porción bíblica que usted quizás se sabe también de memoria. Y si la sabe, repítala conmigo mientras yo lo hago. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, perseguidores. Tú unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y el versículo 6, que es el que hemos estado haciendo referencia durante todas estas semanas, concluye diciendo, ciertamente, verdaderamente, sin lugar a dudas, sin que haya posibilidad de que esto cambie, inmutablemente, la bondad, la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, en este lado de la eternidad, y en la casa de Jehová, en el otro lado de la eternidad, moraré por largos días. Hay muchas personas, y quizás usted es una de esas personas que conocen lo que se conoce tradicionalmente como el Salmo del Pastor. Pero hay otros que por su fe, que por su perseverancia en medio de las pruebas, demuestran con claridad que conocen no solamente el Salmo del Pastor, sino que conocen al Pastor del Salmo. El Pastor del Salmo es ese Dios, escuche, que gobierna soberanamente sobre todas las cosas del universo. Escuche, incluyendo la adversidad que para nosotros es abundantemente increíble, algo que no podemos concebir, entiéndase, pandemia del coronavirus. El pastor del Salmo es el Dios que gobierna soberanamente sobre todas las cosas del universo, incluyendo lo que está pasando. Lo que ha pasado en las últimas 2, 3, 4 semanas aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico, en el occidente. Lo que está pasando hoy y lo que va a pasar en el resto del año, si es que el año llega a su final. Si no es así y el Señor viene, aleluya, gloria a Dios, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres nuestro pastor. Gracias porque ciertamente tu bondad y tu misericordia amarradas en tu soberanía son el pilar de nuestra vida. Gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por el recordatorio que tú nos das de que tú esperas de que nos gocemos profundamente en
todo tipo de adversidad, y tú nos exhortas y tú nos mandas a que clamemos a ti con fe, y tú nos vas a dar el nivel de comprensión que necesitamos para poder responder con gozo, con alegría y sosiego y paz a cualquier adversidad, sea la que sea. Gracias por la salud que me das en esta noche para poder servirte. Ayúdame not to take for granted all the many blessings that you place upon my life. Te amamos, Jesús. Oramos en tu nombre y nuevamente ven pronto. En el nombre de Cristo. Amén. La paz de Dios quede con cada uno de ustedes. El próximo domingo, el pastor Marcel estará nuevamente predicando la palabra desde este púlpito, si el Señor así lo permite. Gloria a Dios.